La inteligencia artificial avanza a un ritmo que, cuesta seguir, ¿verdad? Sí. Pensemos en esto. ChatGPT consiguió 1 millón de usuarios en solo 5 días. 5. Increíble. Facebook, en sus inicios, tardó como 10 meses para eso. Es otra magnitud, totalmente. Esa velocidad, bueno, nos da una idea del tsunami tecnológico que se nos viene encima, ¿no? Con el potencial de cambiar radicalmente nuestra sociedad, la economía, para bien y para mal, claro. Totalmente. Y esa velocidad es precisamente lo que nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y Colombia qué? ¿Cómo está reaccionando? Exacto. Y ese es el corazón de nuestra conversación hoy, ¿no? Vamos a examinar a fondo la respuesta estratégica del país. Hablamos de la recién aprobada Política Nacional de Inteligencia Artificial. Que está contenida en un documento clave, el COMPES 4144. Ese mismo, el COMPES 4144. Perfecto. Y para entenderla, nos vamos a basar, obviamente, en ese documento oficial del COMPES, que para quien no lo sepa bien, son estos documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social que, digamos, marcan la hoja de ruta en temas estratégicos para el país. Son las directrices. Y además del COMPES, miraremos noticias sobre su aprobación, análisis del contexto, cómo está la investigación y desarrollo aquí en Colombia, y también esos intentos de regulación que ya andan dando vueltas. Claro, porque no es solo el COMPES. Nuestra meta hoy es desglosar esa visión de Colombia frente a la IA. Queremos entender cuáles eran los desafíos más críticos que se vieron antes de crear esta política. Los diagnósticos previos, digamos. Exacto. Y sobre todo, analizar el plan de acción que diseñaron para navegar esta ola tecnológica de forma ética, productiva y que de verdad genere beneficios sociales y económicos para todo el país. Me parece perfecto. Entonces, arranquemos por lo básico. ¿Por qué lanzar una política nacional de IA justo ahora? ¿Qué la hace tan urgente? Pues mira, la urgencia viene de varios frentes. Primero, como decías, la IA ha evolucionado a pasos agigantados. O sea, especialmente la IA generativa, tipo ChatGPT y demás. Claro. Esto es muy reciente, posterior a la política anterior sobre transformación digital, que era el COMPES 3975 de 2019. Que ya cumplió su ciclo, digamos. Exacto, ya había culminado en 2022. Entonces, era indispensable actualizar la visión y también coordinar esfuerzos que a lo mejor estaban un poco dispersos. Se necesitaba una estrategia integral, no solo acciones aisladas. Entendido. El ritmo obliga a moverse. ¿Y cuál era la foto de Colombia en IA antes de esta nueva política? O sea, ¿dónde estábamos parados a nivel internacional? Los diagnósticos que se basaron en índices internacionales conocidos, como el Global AI Index, el Government AI Readiness Index o el Índice Latinoamericano de IA, el ILIA, pues pintaban un cuadro con luces y sombras, la verdad. Colombia mostraba ciertos avances, sí, por ejemplo, en temas de disponibilidad de datos, algo de infraestructura y también en la formación de talento digital, pero más a nivel básico. Pero, siempre hay un pero, ¿no? ¿Cuáles eran esas sombras o los puntos débiles que encontraron? Los desafíos eran, y siguen siendo considerables. Se identificaron brechas importantes en investigación, desarrollo e innovación. La famosa I+D+I. La I+D+I, sí. También en la gobernanza, o sea, en cómo se toman las decisiones y se ponen las reglas para la IA. Y un punto crítico, el bajo uso y adopción de la IA, sobre todo en las empresas, en el tejido empresarial. A ver, aterricemos eso un poco con cifras. ¿Qué decían esos índices de manera más concreta? Para que nos hagamos una idea. Pues mira, por ejemplo, el Government AI Readiness Index de 2023 nos ponía en el puesto 65 de 193 países en datos e infraestructura. Ni tan mal, pero tampoco para tirar cohetes. Exacto. No está mal, pero indica que falta robustecer esa base, ¿no? En la clasificación general estábamos en el puesto 53, pero con un rezago claro en el pilar de tecnología, particularmente en la madurez de la adopción y la capacidad de innovación. Ahí quedábamos por debajo del promedio de América Latina. Y si nos comparamos solo con nuestros vecinos aquí en la región, según ese índice ILIA que mencionaste. El ILIA 2023
nos ubicaba a quintos de 12 países en la general. Suena mejor. Suena bien, sí, pero al rascar un poquito la superficie, veías debilidades importantes. Por ejemplo, puntajes bajos en desarrollo de nube y centros de datos. Infraestructura clave. Fundamental. Y un dato muy revelador. Colombia tenía registrado, oficialmente, solo un supercomputador. Uno. Mientras que Brasil, por ejemplo, contaba con 4. ¡Wow! La diferencia es enorme. Es una diferencia abismal en capacidad de procesamiento para IA avanzada. Y me imagino que la inversión tampoco acompañaba mucho, ¿cierto? Para nada. Ese es otro tema clave. En 2022, Colombia invirtió unos 35 millones de dólares en IA, sexto lugar en la TAM. ¿Y Brasil? Para comparar. Casi 770 millones de dólares. La diferencia es brutal. El Global AI Index también señalaba una baja inversión gubernamental en 2023, menos de 40 millones de dólares. Y ojo a esto, la financiación promedio para las startups de IA en Colombia era la más baja de la región. ¿De cuánto hablamos? Como 1.7 millones de dólares por empresa. Compara eso con los 7.6 millones en Chile o Brasil. Muchísima diferencia. Muchísima. Y a eso súmale una producción científica más bien discreta y una baja posición en contribuciones a código abierto en plataformas como GitHub. O sea, el diagnóstico era avances en algunas cosas, pero un rezago preocupante en áreas clave para realmente competir y aprovechar la IA. Inversión, infraestructura potente, innovación de verdad y adopción empresarial. Claramente había que hacer algo. Exacto. ¿Cuál es entonces la gran apuesta? La visión de este COMPES 4144. La meta principal, y tienen la mira puesta en 2030, es ambiciosa, ¿eh? Quieren generar las capacidades necesarias para investigar, desarrollar, adoptar y usar la IA. Pero, y esto es importante, de manera ética y sostenible. ¿Y el objetivo final? Que la IA sirva como una palanca para una transformación social y económica profunda en Colombia. Esa es la gran visión. Ambicioso, sin duda. ¿Y cómo piensan lograrlo? ¿Cuál es el plan general? El enfoque busca ser integral y estratégico. O sea, no se trata solo de la tecnología por la tecnología, sino de articular acciones del gobierno con el sector privado, la academia, la sociedad civil, todos juntos. ¿Quién lidera? El liderazgo lo llevan el Ministerio de TIC y el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, MinCiencias. Y hay un presupuesto asignado importante, ¿eh? Cerca de 480.000 millones de pesos. Una cifra considerable. Sí, para ejecutar 106 acciones específicas que están detalladas en el documento. Mencionaste la articulación con otros actores. ¿Fue un proceso participativo de verdad o más bien de forma? No, ese fue uno de los puntos que más se destacaron en la presentación. La construcción de la política, dicen, involucró mesas de trabajo, consultas con diversos sectores, gobierno nacional, territorial, empresas, universidades, centros de investigación, sociedad civil, organismos internacionales, ciudadanos de a pie. ¿Y se notó esa participación? Pues, según el informe, el borrador del documento recibió más de 1000 comentarios. 1000 comentarios. Esto sí es participación, o al menos interés. Bastante, sí. Y dicen que esas opiniones ayudaron a reforzar temas cruciales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la necesidad de un enfoque territorial fuerte. O sea, que los beneficios no se queden solo en Bogotá, Medellín, Cali. Que llegue a las regiones. Exacto. También se hizo más énfasis en la equidad de género, en cómo enfrentar la desinformación, que es un riesgo enorme con la IA generativa, y en considerar el impacto ambiental de estas tecnologías, que no es menor. ¿Qué entidades estuvieron ahí metidas? Varias. Planeación Nacional, el DNP, obviamente MinTIC, MinCiencias, pero también Mincomercio, Mineducación, Mintrabajo, incluso la Presidencia. Hubo un esfuerzo de coordinación importante. De hecho, recuerdo que el ministro TIC encargado en ese momento, Belfor Fabio García, lo describió como un momento histórico. Parece que sí hay un consenso sobre su importancia. Sí, la percepción es que este COMPES busca ser un marco sólido, como una guía para orientar el desarrollo tecnológico del país en una de las áreas más disruptivas del siglo XXI, sin duda. Bueno, entremos entonces a desglosar ese marco. La política se organiza en 6 ejes estratégicos. Vamos con el primero. Ética y gobernanza. ¿Cuál es el nudo gordiano aquí, el principal problema?
El reto principal es que, aunque ya había iniciativas previas, como una mesa interinstitucional de IA o un marco ético que se publicó en 2021, Ajá, ya había algo. sí, pero Colombia carecía de una estructura de gobernanza formal y sobre todo actualizada para la IA. Ese marco ético, por ejemplo, se quedó corto ante el boom de la IA generativa. Salió justo antes. Claro, el panorama cambió muy rápido. Exacto. Faltaba definir una postura clara a nivel internacional, impulsar investigación específica en ética y regulación aplicada a nuestro contexto colombiano y, lo más importante, crear mecanismos para que esos principios éticos no se queden solo en un lindo documento. Que se apliquen de verdad. Que se apliquen y que se pueda verificar que se están cumpliendo. ¿Y qué propone el COMPES para construir esa gobernanza y asegurar la ética? Plantea definir y oficializar un modelo de gobernanza que sea participativo y funcione a varios niveles. Piensa en un nivel estratégico, que es la visión país, uno táctico, que es cómo se implementa, y uno operativo, con acciones concretas, incluyendo dimensiones sectoriales y territoriales. ¿Implica crear nuevas entidades? Se va a analizar si se necesitan nuevas o si se pueden adaptar las que ya existen. También se piensa en crear un grupo de trabajo o un centro de pensamiento dentro del gobierno para hacer análisis prospectivo, vigilancia tecnológica y manejar la cooperación internacional en IA. Suena lógico. Y algo fundamental, desarrollar herramientas y capacidades para verificar que tanto el sector público como el privado estén aplicando de verdad los principios éticos. Tiene sentido. No basta con decir, hay que ser éticos. Hay que crear la estructura para que pase. Pasemos al segundo eje. Datos e infraestructura tecnológica. Aquí los índices ya nos daban pistas de que había problemas, ¿no? Exacto. Las brechas de conectividad son un freno enorme, Gigante. sobre todo en zonas rurales. Y eso golpea directo a la educación y las oportunidades. Totalmente. Había un estudio del Ministerio de Educación de 2022 que pintaba un panorama desolador. Solo el 16% de las sedes educativas rurales tenían una red interna básica, una red LAN. ¿Solo el 16%? Sí, más de la mitad no tenían computadores de escritorio. Y agárrate, casi el 97% no tenían laboratorios de tecnología. Uf, así es imposible hablar de IA. Imposible. ¿Cómo vas a formar talento o siquiera usar herramientas básicas? Claro. Y más allá de la conectividad en las escuelas, la capacidad de cómputo general del país, tanto pública como privada, es insuficiente para IA avanzada. Ya mencionamos el dato del único supercomputador registrado. Sí. Además, hay retos grandes con la disponibilidad, la calidad, la representatividad de los datos, o sea, que los datos reflejen la diversidad del país, que no estén sesgados, y la interoperabilidad. Que los dos sistemas puedan hablar entre sí. Exacto. Los datos son el alimento de la IA. Si no son buenos o no son representativos o no se pueden compartir fácilmente, eso limita muchísimo el desarrollo. Y en general, se detectó una baja adopción de otras tecnologías emergentes que son como complementarias a la IA. Vale. Frente a ese panorama de infraestructura, que es bastante retador, ¿cuáles son las acciones clave que plantea el COMPES? Se busca atacar en varios frentes. Primero, fortalecer la conectividad. Identificar nuevo espectro radioeléctrico, ajustar normas, pensar ya en 5G y 6G e incluso crear guías para facilitar el despliegue de antenas y fibra óptica en áreas protegidas, que a veces es un lío. Sí, eso suele ser complicado. Segundo, impulsar una estrategia nacional de centros de datos y ecosistemas de computación, incluyendo la idea de crear nodos regionales, hubs territoriales de datos y cómputo. Descentralizar un poco. Exacto. Tercero, aumentar la disponibilidad de datos de calidad y que sean representativos. Cuarto, promover estándares para que los datos del Estado puedan hablar entre sí, mejorar esa infraestructura de datos del Estado. Y quinto, fortalecer las capacidades locales, en los territorios, para manejar infraestructura de datos, que no todo dependa de Bogotá. Bien. El tercer F es investigación, desarrollo e innovación. La I plus D plus I. Aquí las comparaciones internacionales dolían un poco, decías. Cierto. La baja inversión, tanto pública como privada, específicamente en I plus D plus I para IA, es un desafío central. Las cifras que comentamos antes lo dejan clarísimo. La diferencia con Brasil era abismal. Abismal. Y eso se refleja directamente en una producción científica y tecnológica, publicaciones, patentes, que nos sitúa por detrás de varios países de la región. No estamos liderando ahí. Y no solo es investigar, sino que esa investigación se use, ¿no? El famoso valle de la muerte entre el laboratorio y el mercado. Exactamente.
Ese es otro punto débil. Colombia no salía bien librada, puesto 72 de 166, en el índice de tecnologías de vanguardia de la UNSTAD de 2023. Hay pocas startups enfocadas en IA, mencionaban solo 31 en 2023. Muy pocas. Muy pocas. Hay una conexión débil entre universidades, empresas y Estado, y una tradición que, históricamente, ha favorecido más la innovación incremental, la mejora de lo que ya existe, que la investigación básica disruptiva, la que crea cosas totalmente nuevas. Entiendo. A esto le sumas unas brechas regionales enormes. Hay territorios como Arauca, Vichada, Chocó, que están muy rezagados, con un potencial enorme pero desperdiciado. Y falta una estructura y financiación más estables para los centros de investigación. Un cuadro complejo para la innovación, sin duda. ¿Qué propone el COMPES para darle un empujón a la I+D+I en IA? Bueno, se plantean varias líneas de acción. Primero, aumentar y enfocar mejor la inversión. Esto implica mapear bien qué capacidades ya existen en el país, lanzar convocatorias de financiación específicas para IA y explorar mecanismos más ágiles, como las joint calls, que son convocatorias conjuntas con otros países o entidades, o dar mayores estímulos fiscales para la I+D en IA. Hacerlo más atractivo fiscalmente. Exacto. Segundo, mejorar cómo se genera y sobre todo cómo se transfiere el conocimiento. Modernizar los sistemas de información científica, apoyar la creación de empresas de base tecnológica que nazcan en las universidades, las spin-offs, crear hubs regionales de I+D+I en IA y fortalecer la protección de la propiedad intelectual y su transferencia efectiva al mercado. Que no se quede guardada en un cajón. Que no se quede ahí. Tercero, aumentar la cooperación entre los actores. Crear estrategias para que las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría en Colombia, puedan acceder a la innovación. Y fortalecer las oficinas de transferencia de resultados de investigación, OTRIS, de las universidades. ¿Y el ambiente para la innovación empresarial? Sí, cuarto punto, mejorar las condiciones para la innovación en las empresas. Priorizar la IA en los beneficios tributarios por inversión en ciencia y tecnología y facilitar que el conocimiento de las grandes empresas tractoras llegue a las más pequeñas, como crear ecosistemas. Vale, pasamos al cuarto eje. Desarrollo de capacidades y talento digital. Aquí también mencionaste barreras significativas al principio. Sí, y empiezan desde la base, desde el colegio. El acceso a educación tecnológica de calidad está limitado por la falta de conectividad y equipos en muchas escuelas, como vimos con las cifras. Los datos eran demoledores. Sí. Además, los resultados de Colombia en pruebas internacionales como PISA o las nacionales Saber 11 muestran debilidades en matemáticas y lectura crítica. Y esas son habilidades fundamentales para entender y trabajar con IA. No puedes programar si no entiendes lógica matemática básica. Claro. Y el desafío no es solo con los estudiantes, ¿cierto? Afecta a todo el sistema educativo. Correcto. Hay que actualizar los currículos y cómo se enseña, la pedagogía, para incorporar la IA. Hay referentes internacionales como los de la UNESCO que se pueden seguir. Pero también existe una brecha digital entre los propios docentes. La verdad es que no hay datos claros sobre qué tan bien manejan las TIC los profesores. Un punto ciego importante. Sí. Y en educación superior, la oferta y la calidad de programas en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y específicamente en IA, es limitada. Una fuente indicaba que solo el 25% de las universidades tenían programas relacionados con IA, y menos del 24% de los graduados universitarios en total son de áreas STEM. Y dentro de esas áreas STEM, sigue la brecha de género. Lamentablemente sí, es persistente. Las cifras muestran menor participación y también resultados un poco más bajos de las mujeres, tanto en pruebas escolares como en el número de graduadas universitarias en carreras STEM, sobre todo a nivel de posgrados. ¿Qué otros desafíos hay en talento? Bueno, a todo esto se suma un bajo nivel de bilingüismo general en el país. Estábamos en el puesto 75 de 103 en el índice EPI 2023, de los más bajos de Latinoamérica. Y eso es una barrera fuerte en tecnología. Enorme. Porque mucho del conocimiento, las publicaciones, las herramientas, el desarrollo en IA está en inglés. También hay un desajuste claro entre las habilidades digitales que forman las instituciones y las que buscan las empresas. El Digital Skills Gap Index nos ubicaba en el puesto 79 de 134. Lo que genera desempleo o subempleo. Exacto. Y también fuga de talentos.
Gente muy capaz que se va porque aquí no encuentra oportunidades. Y no podemos olvidar la necesidad de formar también en habilidades blandas. Pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, colaboración, comunicación. La IA no reemplaza eso. Totalmente. Con tantos frentes abiertos en talento, ¿cuáles son las acciones más destacadas que propone el COMPES? Primero, y es fundamental, atacar las barreras de acceso tecnológico en la educación. Llevar conectividad y equipos a las escuelas. Segundo, desarrollar competencias digitales y de pensamiento crítico en todo el sistema educativo, desde primaria hasta la universidad, enfocándose mucho en el uso ético y responsable de la IA. No es solo usarla, sino usarla bien. Ajá. Tercero, fortalecer el capital humano en todo el ciclo de vida de la IA. Diseño, desarrollo, despliegue, uso, monitoreo. Esto implica crear programas de upskilling, o sea, mejorar las habilidades que ya tiene la gente, y reskilling, aprender habilidades nuevas para adaptarse a los cambios. Esto incluye formación específica para funcionarios públicos que también tienen que entender de IA. Muy importante eso. Y cuarto, aumentar la apropiación social del conocimiento sobre IA. Que la gente en general entienda de qué se trata, para qué sirve, cuáles son los riesgos, cómo le afecta en su vida diaria. Quitarle un poco el misterio y el miedo. Bien. Llegamos al quinto eje, uno que genera siempre mucha conversación y a veces preocupación. Riesgos y efectos no deseados de la IA. Absolutamente central. O sea, la IA trae beneficios enormes, potenciales, pero también riesgos importantes que hay que gestionar activamente. ¿Como cuáles destaca el COMPES? La ciberseguridad es uno obvio. Y datos del DANE mostraban que la adopción de políticas de seguridad en las empresas colombianas era bastante baja. Otro riesgo muy sonado es el impacto en el empleo. El miedo a que los robots nos quiten el trabajo. Ese mismo. La OIT estima que hasta un 40% de los empleos en países emergentes como Colombia podrían verse afectados en algún grado por la automatización. Y una encuesta de Ipsos reveló que el 69% de los colombianos cree que la IA va a generar pérdidas de empleo. Hay una percepción de riesgo alta. Y están los temas de privacidad, los sesgos que puede amplificar, la propiedad intelectual. Exacto. La Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, recibe muchas quejas relacionadas con el uso de datos personales. La IA también puede facilitar la infracción de derechos de autor, por ejemplo con la generación de imágenes o textos. Y un riesgo muy delicado es que la IA puede amplificar sesgos y desigualdades que ya existan en la sociedad. ¿Sesgos de qué tipo? De género, por ejemplo, debido a las brechas digitales y en STEM que ya mencionamos, o étnicos. La falta de acceso a tecnología o datos no representativos puede dificultar el ejercicio de derechos para comunidades indígenas o afrocolombianas. La UNESCO ha advertido sobre esto. Y el impacto ambiental, que también se mencionó antes. Correcto. No se habla mucho, pero el alto consumo de energía de los grandes centros de datos necesarios para entrenar y operar modelos de IA complejos es una preocupación global creciente. También se mencionan posibles afectaciones físicas, por ejemplo, en entornos industriales con robots autónomos. Y la desinformación, claro. Por supuesto, el enorme desafío de la desinformación, las fake news, la manipulación de la opinión pública. Este fue un tema que de hecho cobró mucha fuerza en los comentarios que recibió el borrador del COMPES. La gente está preocupada por eso. Con tantos riesgos identificados, ¿cómo planea la política mitigarlos o gestionarlos? Las acciones van por varias vías. Primero, promover la cultura de la ciberseguridad y la confianza digital en ciudadanos y empresas. Segundo, monitorear de cerca el impacto laboral. Hacer estudios de tendencias, ver qué sectores se afectan más y diseñar estrategias para la transición de trabajadores y redes de protección social. No dejar a la gente tirada. Es clave eso. Tercero, vigilar activamente la vulneración de derechos como la privacidad y la propiedad intelectual. Cuarto, promover de forma explícita la equidad, la inclusión y la sostenibilidad ambiental en los desarrollos y aplicaciones de IA, que no sean ocurrencias tardías. Y quinto, monitorear posibles daños físicos asociados a la IA. Vale. Y finalmente, el sexto eje, uso y adopción de sistemas de IA. Ya adelantabas antes que la adopción era un punto débil, especialmente en empresas. Sí, y la brecha es enorme, de verdad. La adopción es baja en las entidades públicas, les cuesta incorporar estas tecnologías, pero es dramáticamente baja en el sector privado, sobre todo si miras a las MIPYMES. ¿Tienes las cifras a mano?
Sí, mira, cifras que citaba la misión de Sabios y el ILIA eran contundentes. Mientras un 9.7% de las grandes empresas decían usar IA, solo lo hacían el 2.4% de las pymes y un escasísimo 0.7% de las microempresas. Menos del 1% de las microempresas, que son la mayoría del tejido empresarial. Exacto. Ahí está el gran reto de la masificación. Las barreras principales que identificaron: falta de conocimiento sobre cómo aplicar la IA a sus negocios y, obviamente, falta de personal capacitado para hacerlo. ¿Y cómo se busca impulsar esa adopción tan necesaria entonces? Bueno, para el sector público, se propone dar acompañamiento técnico a las entidades, ayudarles a identificar oportunidades donde la IA puede servir, apoyar pruebas de concepto y prototipos, revisar los mecanismos de compra pública para que sea más fácil adquirir IA desde el Estado y crear como una caja de herramientas, guías para esas adquisiciones. Facilitarles el camino. Eso. Y para el sector privado, se planea un esquema de apoyo a la transformación digital que incorpore específicamente la IA e impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras locales, apoyando especialmente a las startups de IA colombianas, que no todo sea importar tecnología, sino también crearla aquí. Entendido. Este COMPES es la política oficial del gobierno, pero mencionaste que hay más movidas en el ecosistema de IA en Colombia, ¿no? ¿Como intentos de leyes en el Congreso? Así es. En paralelo a la creación de esta política, desde 2023 han surgido varias iniciativas legislativas en el Congreso que buscan regular diferentes ángulos de la IA. Por ejemplo, Pues proyectos de ley sobre lineamientos generales para la IA, sobre el impacto en el trabajo, sobre el deber de informar al usuario cuando interactúa con una IA, sobre la protección de derechos humanos en entornos digitales. Incluso hubo intentos de consolidar varias propuestas en una sola ley marco. ¿y en qué quedaron esos proyectos? Bueno, son esfuerzos que muestran el interés y la preocupación que genera el tema en el legislativo, pero van a necesitar armonizarse muy bien con esta política marco del COMPES, para no generar confusión o duplicidad de esfuerzos. Todavía están en desarrollo. Y también se oyen otros proyectos más específicos del gobierno para impulsar la IA, ¿verdad? Sí, se han mencionado planes, por ejemplo, para crear grandes centros país de IA, unos que llaman centros potencia, también microcentros virtuales de IA. Incluso se habló de crear la primera facultad universitaria dedicada exclusivamente a IA en el país, y una ley de datos que también es clave. Parece que hay varias iniciativas sobre la mesa. Sí, todo parece ser parte de una visión más amplia de transformación digital que busca impulsar el gobierno actual, donde la IA es una pieza central. Entonces, resumiendo un poco, la visión a futuro que plantea esta política, la apuesta es usar la IA como un motor para transitar hacia una economía más basada en el conocimiento, ¿no? Más productiva, sostenible y que, idealmente, genere mayor bienestar para la gente. Esa es la gran ambición declarada en el papel, sí. Claro, el desafío monumental ahora es pasar del plan a la realidad. La implementación. Exacto. Traducir esta hoja de ruta, que es detallada y parece bien pensada, en acciones concretas y efectivas que de verdad logren cerrar esas brechas que el propio diagnóstico identificó tan claramente. Ahí está la clave. Sin duda. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido. Hemos visto que Colombia ha trazado con este COMPES 4144 una ruta estratégica, ambiciosa y muy completa para la inteligencia artificial. El plan intenta cubrir todos los flancos, maximizar los beneficios económicos y sociales, gestionar los riesgos inherentes y coordinar acciones en ética, gobernanza, infraestructura, datos, talento, investigación, innovación y finalmente la adopción. Es un marco que, por lo menos en intención, reconoce la complejidad de la IA y su impacto transversal en toda la sociedad. No es solo un tema tecnológico. Totalmente. Pero, y aquí podemos dejar una reflexión final para quien nos escucha. Teniendo en cuenta esos desafíos estructurales que se documentaron tan bien, la inversión históricamente baja en investigación y desarrollo, esas profundas brechas regionales en acceso a tecnología y capacidades, que vimos reflejadas hasta en las escuelas rurales, y esa dificultad crónica que hemos tenido en Colombia para que la investigación realmente se traduzca en soluciones prácticas para la gente y las empresas. Sí, los retos de fondo. Exacto. Surge una pregunta fundamental. ¿Cómo va a asegurar Colombia que esta política, tan bien estructurada en el papel, realmente se convierta en un motor de transformación equitativa en todo el territorio?
Es la pregunta del millón. ¿Qué mecanismos concretos van a evitar que la IA termine profundizando las desigualdades que ya tenemos, en lugar de ayudar a cerrarlas? ¿Cómo se va a garantizar que la innovación y los beneficios lleguen de verdad a las regiones más apartadas, a las pequeñas empresas, a los sectores más necesitados, y no se concentren únicamente donde ya hay ciertas capacidades instaladas, como suele pasar? Es una pregunta abierta, sin duda, y es clave para el futuro que busca construir esta política. La ejecución y el monitoreo van a ser cruciales para no quedarnos solo con un buen documento.